Bien, consideremos ahora una función de valores vectoriales con valores vectoriales. Es decir, f va a ser una función que va a depender de los n elementos de x. Es decir, f me va a mapear un vector x, pero f ahora va a tener m componentes, es decir, va a tener a la componente f1 que va a depender de x, f2 que también va a depender de todos los elementos de x, y así hasta fm que va a también depender de todos los elementos de nuestro vector x. Es decir, f es una función que me mapea un vector x en un vector f de x. ¿Sí? Es una función de valores vectoriales con valores vectoriales. Es decir, f ahora va a tener m elementos. ¿Sí? Entonces, cuando sacamos la derivada de f con respecto de x, realmente no va a haber una derivada de f con respecto de x. Lo que tenemos que hacer es derivar cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de x. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es la derivada parcial del enésimo elemento de f con respecto al enésimo elemento de x. Es decir, la derivada se define como la derivada de cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de n. Y dado que f depende de un vector f, entonces la derivada es una función que depende claramente de nuestro vector x, pero es la derivada parcial de f del enésimo elemento de f con respecto al enésimo elemento de x, por ejemplo. Y se define simplemente como el límite cuando delta de xn tiende a 0, de f de x más delta de xn por n menos f de x entre delta de xn, donde otra vez n es el enésimo elemento o la enésima componente de la base ortonormal en el espacio del dominio. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una función de valores vectoriales con valores vectoriales, la derivada la tenemos que hacer para cada uno de los componentes de la función, con respecto a cada uno de los componentes del vector x. ¿Sí? Entonces, tenemos la derivada parcial de cada uno de los elementos de f con respecto a cada uno de los elementos de x. ¿Sí? Lo que vamos a ver es cómo varía el elemento m de f parcialmente con respecto al elemento n de x. ¿Sí? Dado que f tiene m elementos y cada uno de esos elementos varía parcialmente con respecto a cada uno de los elementos del vector x. ¿Sí? Entonces, por eso es que utilizamos este operador de derivada parcial, que no es una d, es el operador de derivada parcial. ¿Sí? Para ver cómo varía esta función en particular con respecto a esta variable en particular. ¿Sí? Y, digamos, esta es la definición, ¿no? Ya en la práctica, ¿cómo se aplica este operador de derivada parcial? Bueno, exactamente igual que el operador de derivada total. Si son las mismas, cumple con las mismas propiedades, dado que es el mismo límite, se dan cuenta. La derivada parcial se define exactamente igual que el operador de derivada total, solamente que cuando derivamos totalmente es porque tenemos una función que depende solamente o exclusivamente de una sola variable. En este caso tenemos una función, ¿sí? O tenemos un vector de funciones que varían parcialmente con respecto a un vector de variables. Por lo tanto, ¿cómo es la derivada parcial de ese elemento de f con respecto a este elemento de x? Bueno, pues se define como un límite con respecto a el delta, con respecto a la variación de la variable con respecto a la cual queremos obtener la derivada. ¿Sí? Pero es exactamente el mismo límite. ¿Sí? X es f de x más delta de x menos f de x entre delta de x. Es exactamente el mismo límite que se definió para la derivada total. Por lo tanto, cumple con las mismas propiedades de las derivadas parciales cumplen con las mismas propiedades que las derivadas totales. ¿Sí? Y todo lo que ustedes vieron en cálculo diferencial
se sigue utilizando o se sigue respetando para ahora para las derivadas parciales. ¿Sale? Entonces, bueno, para que quede más claro, hagamos un ejemplo. Bien, consideremos la función f de xy igual a x cuadrada por y más y cúbica. Claramente es una función de valores vectoriales porque depende del vector xy. Sí, claramente la función f es una función que me mapea un vector que vive en un espacio vectorial de 2 dimensiones a los reales. ¿Sí? Es decir, f de x, f de xy me mapea el punto xy al valor x cuadrada y más y cúbica. ¿Sí? Está mapeando este vector xy, un vector de 2 dimensiones, a este valor real. ¿Sí? Y si queremos obtener la derivada parcial de f con respecto de x, bueno, pues hay que derivar esta función x cuadrada y más y cúbica parcialmente con respecto de x. Es decir, lo que queremos ver es cuál es la razón de cambio de esta función con respecto a la variable x. Y esa derivada parcial pues no es más que derivar esta función con respecto de x y ver a y como una constante. ¿Sí? Porque vamos a ver cómo varía la función f en la dirección de x. ¿Sí? Lo que queremos es ver cómo es la razón de cambio de esta función en la dirección de x. ¿Sí? Como queremos ver cómo varía en la dirección de x, pues la variable y no nos va a importar, la vamos a ver como una constante. ¿Sí? Entonces, pues si se dan cuenta, simplemente eso sería 2x por y. ¿Sí? ¿Sí? La derivada de esta función con respecto de x, la derivada parcial de f con respecto de x, pues es simplemente 2x por la constante y. Y la derivada de esta función con respecto de x, o la derivada de este término con respecto de x, pues claramente es 0, porque no queremos ver la variación con respecto de y, queremos ver la variación con respecto de x, y este término no varía con respecto de x. ¿Sale? Se dan cuenta, son las más reglas del cálculo que ustedes conocen, solamente que ahora las vamos a aplicar con respecto a la variable que nos interesa derivar, ¿no? En este caso, como nos interesa derivar la función f con respecto de x, pues derivamos con respecto de x y y la vemos como una variable. Si ahora quiero ver la derivada de f con respecto de y, es decir, quiero ver cuál es la razón de cambio de la función f en la dirección de y, ¿sí? Pues ahora me interesa derivar con respecto de y, entonces ahora x la voy a ver como una constante. Entonces claramente la derivada de esta función con respecto de y, pues es x cuadrada más 3 veces y cuadrado, ¿no? Y si se dan cuenta, tanto la derivada de f con respecto de x como la derivada de f con respecto de y, pues son funciones de x y de y, ¿no? ¿Sí? Son funciones de x y de y. Y claramente el dominio de ambas funciones, el dominio de esta función y el dominio de esta nueva función, pues va a ser un conjunto de R2 para los cuales estas funciones existen, estas funciones están definidas, ¿no? Claramente esta función está definida en todo el espacio R2 y también esta función está definida para todo el espacio R2, ¿no? ¿Sí? ¿Sale?
Sí, sí. Si por ejemplo queremos evaluar la derivada parcial de f con respecto a xj en un punto en particular, digamos en el punto x0, entonces lo vamos a representar como la parcial de f con respecto a xj evaluada en x0, o la parcial de f con respecto a xj evaluada en x0, o la parcial de f con respecto a xj evaluada en x igual a x0. ¿Sí? Digamos, es la forma típica de representar la evaluación de una derivada en un punto en particular. Por ejemplo, consideremos la función f de xy igual al coseno de xy más x por el coseno de y, claramente la derivada de f con respecto de x evaluada en el punto x0, y0, pues simplemente sería la derivada de esta función con respecto de x evaluada en el punto x0, y0. ¿Sí? ¿Estarán de acuerdo conmigo que la derivada del coseno de xy... Ahora, la derivada parcial de la función coseno de xy más x por el coseno de y, evaluada en el punto x0, y0, dado que la derivada es un operador lineal, claramente cumple con las propiedades de homogeneidad y de aditividad. Por lo tanto, esta derivada pues es igual a la derivada con respecto de x del coseno de xy evaluada en x0, y0, más la derivada con respecto de x de la función x coseno de y evaluada también en el punto x0, y0. La derivada del coseno de xy con respecto a x pues será la función menos y seno de xy, y la derivada con respecto a x de la función x coseno de y pues simplemente sería el coseno de y más el coseno de y. Y claramente tenemos que evaluar esta nueva función, la derivada de f de xy con respecto de x, en el punto x0, y0. ¿Sí? Por lo tanto, esta derivada pues simplemente va a ser esta función evaluada al punto x0, y0, pues sería menos y0 por el seno de x0, y0, más el coseno de y0. ¿Sí? Recuerden hacer los ejercicios, porque si yo me equivoco en algo, si yo me equivoco en haciendo una derivada o evaluando algo, ustedes lo pueden corregir cuando lo van haciendo. ¿Sale? Es importante por eso que ustedes vayan haciendo también los ejercicios. Si por ejemplo ahora queremos evaluar la derivada de f de xy con respecto de y en el punto x0, y0, pues simplemente la derivada de f con respecto de y evaluada en el punto x0, y0
pues sería la derivada con respecto de y de la función coseno de xy más x coseno de y evaluada en el punto x0, y0. ¿Sale? Y estarán de acuerdo conmigo que la derivada de esta función con respecto a xy, pues simplemente sería, la derivada de esta función con respecto de y sería menos x seno de y más menos x seno de y. ¿Sí? Es decir, la derivada de f con respecto de y evaluada en el punto x0, y0, claramente todo esto lo tenemos que evaluar en el punto x0, y0, ¿sí? Pues simplemente sería menos 2x seno de y evaluado en el punto x0, y0. ¿Sí? Y pues esto simplemente sería menos 2 veces x0 por el seno de y0. Es decir, evaluamos la función que resulta derivar f con respecto de y en el punto x0, y0. Es decir, sería menos 2 veces x0 por el seno de y0. ¿Sale? Sí, entonces, si se dan cuenta, la forma en cómo derivamos es exactamente la misma, ¿sí? Simplemente que ahora derivamos parcialmente la función con respecto a una variable y parcialmente con respecto a la otra variable, de la cual depende el vector xy. ¿Sí? Cuando derivamos con respecto a x, y la consideramos constante. Cuando derivamos con respecto a y, x es la que consideramos constante. ¿Sale? Muy bien. Les dejo un ejercicio para que lo hagan y lo agreguen a su carpeta de evidencias. ¿Sí? Sea la función f de xy igual a xy entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, calculen la derivada parcial de f con respecto de x evaluada en el punto 1,1 y la parcial de f con respecto de y también evaluada en el punto 1,1. ¿Sí? Hagan ese ejercicio y agréguenlo a su carpeta de evidencias. ¿Sí? Muy bien.
Bien, consideremos una función f que mapea un punto en un conjunto U, subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales, a un punto en un espacio de dimensión m en los reales. Y esa función es diferenciable en el punto x0 que se encuentra o que es miembro del conjunto U. Entonces, si f es diferenciable en xu, f es continua en x0. Si la función f es diferenciable en x0, miembro del conjunto U, entonces f es continua en x0. Por otro lado, consideremos la misma función f que mapea un punto en un conjunto U, subconjunto de un espacio de dimensión n en los reales a un punto en un espacio de dimensión m en los reales, y supóngase que todas las derivadas parciales de f con respecto de x existen y son continuas en una vecindad de un punto x0 que se encuentra en el conjunto U. Entonces esa función f es diferenciable en x0. Si todas las derivadas existen y son continuas en una vecindad del punto x0 en U, entonces decimos que la función f es diferenciable en x0. ¿Sí? Bueno, como una observación, decimos que la función f es de clase C1 si todas las derivadas de esa función f existen y son continuas. ¿Sí? Si todas las derivadas de esa función f y son continuas, decimos que esa función es una función de clase C1. ¿Sí? De acuerdo a este teorema, entonces toda función C1 es diferenciable. ¿Sí? Dado que una función C1 es una función para la cual todas las derivadas existen y son continuas, entonces decimos que todas las funciones de clase C1 son diferenciables. ¿Sí? Muy bien. Y estos son, digamos, son conceptos con los cuales vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Bien, consideremos la función f de xy igual al coseno de x más e a la xy entre x cuadrada más y cuadrada. Hay que demostrar que esta función f de xy es diferenciable en todo el espacio R2 menos el origen. Para poder aseverar que esa función es diferenciable
en todo el espacio R2 menos el origen, pues tendría que estar definida, tendría que existir todas las derivadas parciales de esa función y ser funciones continuas, ¿sale? En las vecindades de todos los puntos que se encuentran, o todos los puntos en el espacio de interés, pues, ¿no? Y bueno, lo primero que tendríamos que hacer entonces es demostrar primero que todas las derivadas de f existen. Entonces primero tengamos la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x, y claramente, dado que es un cociente, pues tiene que ser x cuadrada más y cuadrada por la derivada con respecto de x del numerador, que sería el menos seno de x más y por e a la xy, ¿sí? Todo esto menos el coseno de x más e a la xy, que multiplica a 2x, y todo esto entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿sale? Entonces la parcial de f con respecto de x es igual a menos x cuadrada más y cuadrada por el seno de x más x cuadrada más y cuadrada por y por e a la xy menos 2x coseno de x menos 2xe a la xy, y todo esto entre x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Ahora, bueno, esta es la derivada de f con respecto de x. Ahora vamos con la derivada de f con respecto de y. Y esa pues es otra vez x cuadrada más y cuadrada por x por e a la xy, es decir, es esto por la derivada de este, más o más bien dicho menos coseno de x más e a la xy por la derivada, que sería 2y entre x cuadrada más y al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿sale? Entonces la derivada de f con respecto de y simplemente es x cuadrada más y cuadrada por, ponerle x por x cuadrada más y cuadrada por e a la xy menos 2y coseno de x menos 2y por e a la xy, todo esto entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, ¿sí? Recuerden ir haciendo los ejercicios, porque si yo me equivoco en algo, ustedes lo pueden ir corrigiendo, ¿sale? Bueno, entonces, tanto la derivada de f con respecto de x como la derivada de f con respecto de y existen, ¿sí? Son funciones que existen, están bien definidas, pero para que esta función f sea diferenciable en todo este espacio, es decir, en todo R2 menos el origen, claramente pues tienen que ser continuas, tenemos que demostrar que son continuas en todo el espacio de interés, ¿no? ¿Sí?
Y para demostrar que son continuas, bueno, si nos vamos a las propiedades de la continuidad, claramente una función es continua siempre y cuando una función que tiene un cociente es continua siempre y cuando tanto la función del numerador sea continua y la función del denominador sea continua, pero aquí en particular lo que vemos es que tanto la función derivada de f con respecto de x como la función derivada de f con respecto de y están bien definidas, excepto para el punto 0, 0, porque para el punto 0, 0, tanto la derivada de f con respecto de x como la derivada de f con respecto de y se indeterminan en ambos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claramente, como se indeterminan en estos puntos, ahí no hay, por la definición de continuidad, ambas funciones en el punto 0,0, x0 y y0, ¿sí?, no están definidas, por lo tanto, en ese punto no son continuas, ¿sí? Ahí va a haber un salto de discontinuidad, pues, en ambas funciones, ¿sí? Claramente, entonces, estas nuevas funciones, la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y, existen, pero no están definidas en el punto 0, 0, ¿sí? En el punto 0, 0 se van a indeterminar, ¿sí? Por lo tanto, ambas funciones se puede ver que son continuas en cualquier punto xy, ¿sí? Para cualquier otro punto de xy, esta función es una función continua. Perdón, esta función va a estar bien definida, también esta función va a estar bien definida, también esta función va a estar bien definida, también esta función va a estar bien definida, ¿sí? Esta función va a estar bien definida, esta función también va a estar bien definida. Al existir estas funciones, esta función y aún también esta función, todas estas funciones van a estar bien definidas, ¿sí?, para cualquier valor de xy en todo el espacio R2. El problema que vemos es que para xy, x igual a 0 y y igual a 0, esta función y esta función, la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y, se van a indeterminar, ¿no? Para el punto x igual a 0 y y 0, ambas funciones se van a indeterminar, por lo tanto hay una discontinuidad en el origen, ¿sí? Pero claramente, como estamos interesados en demostrar que son diferenciables en R2 menos el origen, es decir, para cualquier otro punto sí van a estar bien definidas esas funciones, ¿sí? Luego entonces, de acuerdo a ese teorema, dado que las derivadas existen y son continuas en R2 menos el origen, pues claramente esta función f es diferenciable en todo ese espacio, ¿no?, en el espacio R2 menos el origen, ¿sale? Decimos entonces que esta función f es diferenciable en todo este espacio, en el espacio R2 menos el origen, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a dejarle aquí y el próximo miércoles damos la definición de un gradiente, ¿sí? Vamos a ver a continuación es la definición de un gradiente y después la definición de un jacobiano, ¿sí? Es decir, cómo es la derivada de una función de valores vectoriales y cómo es la derivada de una función de valores vectoriales con valores vectoriales, ¿sí? Eso lo vemos entre el miércoles y el jueves. Bueno, pues aquí terminamos por hoy.